El sol de mediodía se filtraba a través de las cortinas de encaje en la habitación de mi madre, tiñendo todo de un blanco cremoso que parecía sacado de un sueño. Era el día de mi boda, y el aire estaba cargado de ese aroma dulce de jazmines frescos que mi tía había insistido en colocar por todas partes. Me miré en el espejo antiguo que colgaba sobre el tocador, ajustando el velo que caía en ondas suaves sobre mis hombros. A los 28 años, con mi cabello castaño recogido en un moño elegante y el vestido de satén que había elegido con tanto cuidado, me sentía como una versión mejorada de mí misma. Nerviosa, sí, pero rebosante de una alegría que me hacía cosquillas en el estómago. «Valeria, estás preciosa», exclamó mi madre desde la puerta, con los ojos brillosos y un pañuelo en la mano, como si estuviera lista para secar cualquier lágrima de emoción. Ella, con su vestido azul pastel y el collar de perlas que usaba en todas las ocasiones importantes, era el pilar de esta familia caótica. «Tu padre ya está abajo impaciente por verte. Y Andrés, ay, ese hombre no para de sonreír desde que llegó». Sonreí, sintiendo un calor en las mejillas. Andrés, mi Andrés, lo había conocido hace 3 años en una fiesta de la universidad, donde ambos trabajábamos como profesores adjuntos. Él, con su barba perfectamente recortada y esa risa contagiosa que llenaba cualquier habitación, había sido mi salvavidas en medio de las clases interminables y las noches de correcciones. Es el hombre de mi vida. Le había dicho a mi madre una vez, y ella había asentido, aunque con esa mirada de quien sabe que el amor siempre trae sus tormentas. Mi hermana menor, Sofía, entró entonces como un torbellino, con su vestido de dama de honor color lavanda, revoloteando alrededor de sus piernas. A los 24, ella era la viva imagen de la juventud despreocupada. Cabello negro largo y ondulado, ojos verdes que heredamos de nuestra abuela, y una energía que podía iluminar o arrasar con todo a su paso. «Hermana, no puedo creer que estés a punto de casarte. ¿Estás lista para el gran salto?», dijo, abrazándome con fuerza. Su perfume, un dulce almizcle, se mezcló con el de las flores, y por un momento todo fue perfecto. «Lista y emocionada», respondí, riendo mientras ella me ayudaba a colocarme los pendientes de plata. Sofía y yo siempre habíamos sido cercanas, aunque con diferencias abismales. Yo, la responsable, la que se quedó en casa para cuidar a mamá después de que papá perdiera su trabajo en la fábrica. Ella, la aventurera, que se fue a la capital a estudiar diseño gráfico y volvía solo para las fiestas grandes. Pero en los últimos meses, desde que anuncié mi compromiso, algo en su actitud había cambiado. Pequeños detalles, miradas fugaces hacia Andrés cuando pensaba que no la veía, risas compartidas que me dejaban fuera. Lo atribuí a los nervios preboda, a esa envidia sana de hermana menor. Bajamos las escaleras de la casa familiar, una construcción colonial en las afueras de la ciudad, con paredes encaladas y un patio central lleno de macetas de geranios rojos. El calor del verano bogotano nos envolvió como una manta pesada, pero el ventilador del salón lo mitigaba un poco. Afuera, en el jardín que mi madre había transformado en un altar improvisado, los invitados ya charlaban animadamente. Primos lejanos de Medellín, amigos de la universidad, y hasta el viejo vecino que insistió en venir con una caja de ron casero. Papá me tomó del brazo, su traje gris un poco arrugado, y me susurró: «Hija, hoy eres la reina. Andrés es un buen hombre, pero recuerda, el matrimonio es trabajo en equipo». Asentí, con el corazón latiendo fuerte mientras caminábamos hacia el jardín. La ceremonia sería civil, simple, como nos gustaba. Nada de iglesias ostentosas, solo nosotros, la familia y un funcionario del registro que parecía más interesado en su café que en el romanticismo. Andrés estaba allí, de pie junto al arco de flores blancas, con su esmohir impecable y una sonrisa que me derretía. Sus ojos castaños se clavaron en los míos, y por un segundo, el mundo se redujo a nosotros dos. «Valeria», murmuró cuando me acerqué, tomando mi mano. Su voz era cálida, como siempre, pero había un leve temblor en sus dedos que no noté en ese momento. Sofía se posicionó a mi lado, como dama de honor,
y el funcionario comenzó a leer los documentos con su tono monótono. El sol picaba en la nuca, y una brisa ligera agitaba las hojas de los mangos cercanos, trayendo el olor terroso de la tierra húmeda. Todo fluía. Los votos, las risas ahogadas de los invitados, el clic de las cámaras de los celulares. Firmamos los papeles, y de pronto éramos marido y mujer. Andrés me besó con ternura, sus labios suaves contra los míos, y el aplauso estalló como un trueno. La recepción se armó en el patio, con mesas largas cubiertas de manteles blancos y platos de arepas, bandeja paisa y postres de 3 leches que mi tía preparó con esmero. La música cumbia sonaba bajito desde un altavoz viejo y la gente bailaba en grupos, sudando bajo el sol que ahora se ponía en tonos naranjas. Yo flotaba de mesa en mesa, recibiendo abrazos y consejos no solicitados. «Cuídalo bien, mija, que los hombres como él no abundan». Andrés charlaba con mi padre sobre fútbol, riendo a carcajadas, mientras yo observaba desde lejos, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Pero entonces, en un momento de calma, me aparté para buscar un poco de agua en la cocina. El bullicio se amortiguaba allí dentro, y el frescor de las baldosas bajo mis pies era un alivio. Al pasar por el pasillo estrecho que daba al baño, oí voces bajas, urgentes, que se detuvieron de golpe. Me acerqué sigilosamente, el corazón acelerado por la curiosidad. Eran Sofía y Andrés, en el pequeño cuarto de lavado, la puerta entreabierta. Ella tenía una mano en su brazo, y él se inclinaba demasiado cerca. «Aquí no, papi», susurró ella con una voz que era mitad risa, mitad advertencia, pero cargada de algo íntimo, algo que me heló la sangre. Andrés retrocedió un paso, murmurando algo inaudible, pero sus ojos brillaban con un secreto que no era mío. Me quedé paralizada, el vaso de agua olvidado en mi mano, mientras el mundo que acababa de construir se tambaleaba. ¿Qué significaba eso? Papi, el apodo que usábamos de niños para bromear, pero ahora sonaba equivocado, prohibido. El ruido de la fiesta volvió a filtrarse, pero yo no podía moverme. Todo se vino abajo en ese instante, aunque aún no sabía cuán profundo era el abismo. El bullicio de la fiesta me sacó de mi estupor como un balde de agua fría. Me obligué a retroceder por el pasillo, el vaso temblando en mi mano, hasta que el agua se derramó un poco sobre el borde del vestido. «Valeria, ¿dónde te habías metido?», gritó mi prima Laura desde el patio, agitando una copa de aguardiente. Forcé una sonrisa, el tipo de mueca que usas cuando el mundo se desmorona, pero no quieres que nadie lo note. «Solo buscando agua, prima. Este calor es asesino», respondí, mi voz saliendo más aguda de lo normal. Me uní al grupo, riendo ante un chiste sobre el funcionario del registro que se había dormido casi durante la ceremonia, pero mi mente era un torbellino. Andrés y Sofía reaparecieron minutos después, como si nada hubiera pasado. Él con esa sonrisa amplia, ofreciéndome un plato de empanadas calientes que acababa de sacar del horno de mi tía. «Prueba estas, amor». «Tu tía se lució», dijo, besándome la sien con una ternura que ahora me parecía fingida. Sofía, por su parte, se movía entre los invitados con su gracia habitual, repartiendo besos y coqueteos inocentes, pero yo no podía dejar de mirarla. «¿Aquí no, papi?». La frase rebotaba en mi cabeza como un eco malicioso. De niños nos llamábamos así en juegos tontos, pero viniendo de sus labios hacia mi esposo, sonaba a algo sucio, a un secreto compartido en la sombra. El sol se hundía más, tiñendo el cielo de Bogotá en un rosado sucio, mezclado con el humo de las parrillas improvisadas. El aire se enfriaba un poco, trayendo el olor a carbón y cilantro fresco de las arepas asándose. Mi madre se acercó notando mi distracción. «Hija, ¿estás bien? Pareces pálida. ¿Es el vestido? ¿Te aprieta?», preguntó, ajustándome el corpiño con manos expertas. Ella siempre había sido así, intuitiva, práctica, la que remendaba no solo ropa, sino corazones rotos. Le conté una media verdad sobre el calor y los nervios postceremonia, y ella me abrazó fuerte. «El matrimonio es como esta casa, mija.
vieja, con grietas, pero sólida si la cuidas. Andrés te mira como si fueras el sol. Ojalá supiera, pensé, mientras la veía alejarse para servir más limonada. Decidí confrontar a Sofía primero. Era mi hermana, después de todo. Quizás había una explicación inocente, un malentendido. La encontré en el borde del jardín, fumando un cigarrillo a escondidas, su vestido lavanda ahora arrugado por el baile. El viento agitaba las hojas de los eucaliptos cercanos, y el tráfico lejano de la avenida principal nos recordaba que Bogotá nunca duerme del todo, ni siquiera en un día como este. «Sofía, ¿podemos hablar un segundo?», dije, acercándome con el estómago revuelto. Ella apagó el cigarrillo contra una maceta, su expresión cambiando de relajada a defensiva en un instante. «¿Qué pasa, Val? No me digas que ya estás arrepentida. Acabas de casarte», bromeó, pero sus ojos verdes evitaban los míos. Me planté frente a ella, bajando la voz para que el rumor de la cumbia no nos delatara. Oí algo en el pasillo. «Con Andrés». «Aquí no, papi». «¿Qué demonios significa eso?». Se quedó quieta, el color drenándose de su rostro. Por un segundo vi pánico genuino, pero luego soltó una risa nerviosa, echando la cabeza hacia atrás. «Ay, hermana, no seas paranoica. Era una broma tonta. Él me estaba contando un chiste sobre el padrino que se tropezó en la ceremonia, y le dije eso para que no lo gritara aquí, en medio de todos. Papi es como le decimos de cariño a los amigos, ¿no? Relájate, es tu boda». Sus palabras sonaban ensayadas, demasiado fluidas, y su mano jugueteaba con el collar que le había prestado yo misma esa mañana. Quise creerle, anhelaba creerle, pero el brillo en sus ojos, ese mismo que había visto antes, me decía que mentía. ¿Una broma? Parecía íntimo. Insistí, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. El jardín bullía a nuestro alrededor. Mi padre bailando con una tía, Andrés charlando con unos colegas de la universidad, ajeno o fingiendo serlo. Sofía se acercó poniéndome una mano en el hombro. «Mira, Val, siempre has sido la perfecta, la que lo tiene todo controlado. Pero el amor no es un plan de clases. Andrés te adora. Yo soy tu hermana. ¿Cómo voy a...?» «Déjalo ir, por favor». Su voz se quebró un poco al final, y eso me desarmó. La abracé, murmurando un «lo siento» que no sentía del todo, y volvimos a la fiesta como si nada. Pero el daño estaba hecho. Durante el resto de la recepción, observé cada interacción. Andrés le pasaba un brazo por la cintura a Sofía en una foto grupal, y ella no se apartaba. Risas compartidas sobre anécdotas de la universidad que yo no recordaba haber vivido con ellos. ¿Cuándo había empezado? Recordé las visitas de Sofía a Bogotá en los últimos meses para ver a mamá. Decía, pero siempre coincidía con fines de semana en que Andrés y yo teníamos eventos. Una cena en el apartamento, una salida al Parque Simón Bolívar. Pequeños hilos que ahora se tejían en una red asfixiante. La noche avanzaba y el fresco bogotano traía un alivio bienvenido, aunque el nudo en mi pecho no se deshacía. Mi madre me arrastró a bailar un vallenato lento con ella, susurrándome al oído. «Si algo te preocupa, dímelo. Somos familia». Quise contarle todo, derramar el veneno que me corroía, pero las palabras se atascaron. En cambio, sonreí y giré, fingiendo euforia. Andrés se unió después, su cuerpo pegado al mío en el ritmo, pero su aliento olía a ron, y sus ojos vagaban hacia donde Sofía charlaba con primos. Cuando la fiesta empezó a disiparse, con invitados despidiéndose bajo las luces tenues del patio, me escabullí al baño principal para lavarme la cara. El espejo me devolvió una imagen cansada, el maquillaje corrido, los ojos rojos. Afuera oí pasos. Era Andrés, llamándome suavemente. «Valeria, ¿vienes? Vamos a cortar el pastel». Entró cerrando la puerta y me abrazó por detrás. «Estás tensa, amor. ¿Todo bien?». Su preocupación parecía real, pero recordé su inclinación hacia Sofía y me zafé con gentileza. «Sí, solo. Emocionada». «Es mucho». No le dije nada más. No esa noche, pero mientras cortábamos el pastel bajo los aplausos,
Con el dulce sabor de las 3 leches en la boca, juré que descubriría la verdad. El abismo se abría más, y yo, la responsable Valeria, ya no podía ignorarlo. Mañana, pensé, hablaría con él a solas, pero por ahora, el velo de la boda aún cubría las grietas, frágil como el satén de mi vestido. La mañana siguiente amaneció con una lluvia fina típica de Bogotá, esa llovizna persistente que empapa todo sin piedad y deja el aire cargado de un olor a tierra mojada y asfalto fresco. Me desperté en la cama king size de nuestro nuevo apartamento en el barrio de Chapinero, con Andrés roncando suavemente a mi lado. El velo de la boda yacía arrugado en una silla, como un recordatorio mudo de la farsa que había sido. Mi cabeza latía con un dolor sordo, mezcla de resaca del ron y de la noche en vela, repasando cada mirada, cada roce. ¿Cómo podía ser? Andrés, mi roca, mi compañero de tardes corrigiendo exámenes y fines de semana en el Cerro de Monserrate. Enredado con Sofía. La idea me revolvía el estómago, pero necesitaba respuestas. Me levanté con cuidado, el piso de madera fría bajo mis pies descalzos, y me dirigí a la cocina. El apartamento era modesto, con paredes blancas y un balcón que daba a la calle ruidosa, donde los buses ya pitaban impacientes. Preparé café en la cafetera italiana que Andrés me regaló por mi cumpleaños, el aroma amargo llenando el espacio y calmando un poco mis nervios. Mientras el agua hervía, revisé mi teléfono, mensajes de felicitación de tías y amigos, fotos de la fiesta subidas a Instagram con hashtags de boda perfecta. Sofía había posteado una selfie con Andrés de fondo, sonriendo como si fuéramos la familia ideal. Felicidades, hermanita, amor eterno, decía el pie de foto. Me dieron ganas de romper la pantalla. Andrés entró frotándose los ojos, con el torso desnudo y el pantalón de pijama colgando bajo. Buenos días, señora López, murmuró con esa voz ronca que siempre me derretía, acercándose para besarme el cuello. Me tensé, apartándome con disimulo para servirle una taza. Buenos días. ¿Dormiste bien? Mi tono era neutro, pero él lo notó, frunciendo el ceño mientras se sentaba en la barra de granito. Pareces distante. ¿Es por la mudanza? ¿O la boda te abrumó? Quise gritarle, acusarlo, pero las palabras se atascaron. En cambio, me senté frente a él, removiendo mi café con una cuchara que tintineaba demasiado fuerte. Andrés, necesito que me digas algo. Sobre ayer, en el pasillo de la casa de mamá, con Sofía. La oí decirte, aquí no, papi. ¿Qué pasaba? Su rostro palideció, el vapor del café subiendo entre nosotros como una barrera. Por un segundo, vi pánico en sus ojos castaños, el mismo que capturé en Sofía la noche anterior. Valeria, amor, ¿de qué hablas? Estaba ayudándola con una caja de regalos que se cayó. Ella bromeaba como siempre. Papi, es un apodo tonto. Ta de cuando nos conocimos en esa cena familiar hace meses. No es nada. Su voz era calmada, ensayada, pero sus manos apretaban la taza con fuerza, los nudillos blancos. No le creí. Recordé las noches en que Sofía visitaba y él llegaba tarde de reuniones en la uni. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. No me mientas, Andrés, la vi tocarte el brazo, tú inclinado hacia ella. Parecía cercano, demasiado. Él se levantó de golpe, el taburete raspando el piso. Estás paranoica. Es tu hermana, por Dios. ¿Crees que yo en nuestro día, en nuestra boda, haría algo así? Te amo, Valeria. Eres todo para mí. Se acercó, intentando abrazarme, pero lo empujé, las lágrimas rodando por mis mejillas. El lluvia golpeaba las ventanas, un tamborileo que ahogaba mis sollozos. Si me amas, dime la verdad. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo? Se quedó callado, mirando al suelo, y eso fue peor que cualquier negación. No hay nada, Val, te lo juro por mi madre. Pero su voz temblaba, y supe que mentía. Me vestí a toda prisa, poniéndome jeans y una sudadera, y salí al balcón para respirar. La calle de Chapinero bullía, vendedores ambulantes gritando ofertas de empanadas, un perro ladrando a un ciclista, el olor a fritanga mezclándose con la humedad.
Llamé a mi mejor amiga, Clara, la colega de la universidad, que siempre me decía las cosas sin filtro. «Val, ¿qué pasa? Suenas fatal», contestó al segundo tono, con el ruido de fondo de su clase de literatura. Le conté todo, entre hipos, mientras el viento frío me erizaba la piel. «Necesito verte. No sé qué hacer». Clara, práctica como siempre, me citó en el café de la esquina de la uni, un lugar viejo con mesas de madera y paredes llenas de grafitis literarios. Llegué empapada, el cabello pegado a la cara, y ella me esperaba con 2 tazas de chocolate caliente humeante. «Siéntate, respira. Primero confronta a Sofía de nuevo, pero con pruebas, y habla con tu mamá. Ella nota todo». Asentí, sorbiendo el dulce que me calentaba el pecho. Clara era mi apoyo, la que me ayudó a superar la depresión cuando papá perdió el trabajo y yo dejé mis sueños de posgrado para trabajar. «No dejes que te rompan, Val. Eres fuerte. Si es verdad, lo superarás, con o sin él». De regreso, el apartamento estaba vacío. Andrés había salido a comprar algo para la luna de miel. Rebusqué en su cajón del escritorio, el corazón martilleando. Encontré un recibo de un hotel en la zona rosa, fechado 2 semanas atrás, y un mensaje borrado en su teléfono que logré recuperar. «No puedo esperar a verte de nuevo, papi. Ese es Oxo. Sofía». El mundo se nubló y me dejé caer en el sofá, sollozando hasta que el agotamiento me venció. Horas después, mi madre llamó. «Hija, ¿por qué no viniste a almorzar? Tu padre hizo sancocho». Su voz cálida me rompió más. Le conté entre lágrimas lo que sospechaba. Hubo un silencio largo, roto solo por su suspiro pesado. «Ven a casa ahora. Hablaremos. Y trae a Andrés si quieres, pero primero tú y yo». Llegué a la casa familiar al atardecer, la lluvia convertida en un goteo constante que hacía brillar las calles empedradas. Mamá me abrió la puerta con un abrazo que olía a sopa y a lavanda, su delantal manchado de harina. Papá estaba en el taller del garaje arreglando una radio vieja, ajeno al drama. Nos sentamos en la cocina, con tazas de aguapanela humeante, y le mostré el recibo. «Mamá, no sé si creerlo todo, pero duele tanto». Ella me tomó la mano, sus ojos arrugados por años de preocupaciones. «El amor ciega». «Mija, pero la familia no miente. Sofía siempre ha sido impulsiva desde niña. Si es verdad, la enfrentaremos juntas. Tú no estás sola». Andrés llegó esa noche con una bolsa de supermercado y una sonrisa falsa. Lo invité a sentarse, pero él evadió, diciendo que estaba cansado. «Hablemos mañana», murmuró besándome la frente antes de irse a la cama. Me quedé en la sala, mirando la lluvia por la ventana, el skyline de Bogotá parpadeando con luces lejanas. El abismo se profundizaba, pero por primera vez sentí un atisbo de fuerza. Mañana confrontaría a Sofía de verdad, con mi madre a mi lado. No más dudas. El matrimonio que soñé se deshilachaba, pero yo, Valeria, la responsable, empezaba a tejer mi propia red de supervivencia. El dolor era crudo, pero en él nacía una determinación que no me fallaría. La lluvia había cesado al amanecer, dejando Bogotá envuelta en una niebla espesa que se pegaba a las montañas como un velo de melancolía. Me desperté en mi antigua habitación de la casa familiar, con el olor a café recién molido filtrándose desde la cocina. El colchón hundido, cubierto por la colcha de lana que mamá tejió hace años, me recordaba que, a pesar de todo, este era mi refugio. Andrés había dormido en el sofá de la sala, roncando de forma intermitente, como si el peso de sus mentiras lo aplastara incluso en sueños. No lo había confrontado del todo anoche. El agotamiento me venció, pero hoy no habría escapatoria. Bajé las escaleras con pasos silenciosos, el piso de baldosa fría contra mis pies encalcetinados. Mamá ya estaba en la cocina, removiendo un pote de avena con canela, su cabello gris recogido en un moño desordenado. Papá leía el periódico en la mesa, murmurando sobre el tráfico en la carrera séptima. «Buenos días, hija», dijo él sin levantar la vista. Pero mamá me miró con esa intuición que solo las madres tienen. «Siéntate», llamé a Sofía. «Viene en un rato». Dijo que traería arepas de esa panadería de Usaquén que tanto te gustan. Su voz era firme,
pero sus manos temblaban al servir el desayuno. Sabía que esto nos rompería, pero también que la verdad era el único puente para reconstruirnos. Comimos en silencio, el tic-tac del reloj de pared marcando el paso inexorable del tiempo. Afuera, el sol intentaba asomarse, tiñendo las nubes de un gris plateado, y el sonido de los pájaros en el jardín rompía la quietud. Mi teléfono vibró, un mensaje de Clara. «Fuerza, Val, estoy aquí si necesitas. Recuerda, tú mandas en tu historia». Sonreí débilmente. Sus palabras eran un ancla en este mar de dudas. Andrés se levantó entonces con el cabello revuelto y los ojos enrojecidos. «Valeria, ¿podemos hablar? Solo nosotros». Lo miré, sintiendo un nudo en la garganta. «No, Andrés. Hoy viene Sofía. Todos hablaremos. No más secretos». Ella llegó media hora después, con el cabello mojado por la bruma y una bolsa de papel en la mano, oliendo a maíz frito y queso. Su vestido lavanda de la boda había sido reemplazado por jeans ajustados y una blusa blanca, pero su expresión era la misma, una máscara de despreocupación que ahora me parecía frágil. «Mamá, papá», saludó con besos ruidosos, evitando mis ojos. Se sentó frente a mí, desplegando las arepas en la mesa como si esto fuera un domingo cualquiera. «Val, ¿dormiste bien? Anoche te vi cansada». Su voz era ligera, pero el temblor en sus dedos al partir el pan la delataba. Mamá carraspeó, rompiendo el hielo. «Sofía, hija, siéntate bien. Valeria tiene algo que decirnos, y tú también, creo». Papá dobló el periódico, su rostro endurecido. Él, que siempre evitaba los dramas, ahora nos observaba como un juez silencioso. Saqué el recibo del hotel del bolsillo de mi sudadera, deslizándolo sobre la mesa. Esto lo encontré en las cosas de Andrés, y el mensaje en su teléfono. «No puedo esperar a verte de nuevo, papi». Firmado ese Shoksho. «¿Qué es esto, Sofía? ¿Desde cuándo?» El color abandonó su rostro, y el tenedor que sostenía cayó con un clac contra el plato. Andrés, de pie en la puerta, se tensó como un cable a punto de romperse. «Valeria, por favor», murmuró, pero mamá lo calló con una mirada. Sofía abrió la boca balbuceando excusas al principio. Es un error. Ese recibo es de una cena con amigos y el mensaje era una broma sobre un dibujo que le pedí para un proyecto». Pero sus ojos se llenaron de lágrimas y el peso de la mentira la aplastó. «Dios, Val, no quería. No planeamos que pasara así». «¿Así cómo? ¿Cuánto tiempo?», exigí, mi voz quebrándose. El aroma de las arepas ahora me revolvía el estómago, un recordatorio amargo de la normalidad perdida. Sofía sollozó cubriéndose la cara. «Empezó hace 6 meses. Vine a Bogotá para una entrevista de trabajo y nos encontramos en un café cerca de la uni. Él estaba solo, estresado por las clases y yo siempre te envidié, Val. Tú con tu vida perfecta, tu carrera, tu Andrés. Hablamos, reímos y una cosa llevó a la otra. Solo unas veces. No significaba nada. Él te ama». Andrés se derrumbó en una silla, la cabeza entre las manos. «Valeria, lo siento. Fue un error. Estábamos pasando por un mal rato, con el estrés de la boda, y Sofía, ella me escuchaba, pero te juro que iba a terminarlo antes de casarnos». Sus palabras eran un torrente de justificaciones, pero cada una era un puñal. Papá se levantó, furioso. «Hombre, en la casa de mi hija, en su boda. ¿Cómo pudiste?». Golpeó la mesa haciendo saltar las tazas, y el ruido ahogó los sollozos de Sofía. Mamá se interpuso, práctica como siempre. «Basta, todos han fallado aquí. Sofía, eres mi sangre, pero esto es traición. Andrés, si la amas de verdad, déjala ir para que sane y tú, Valeria, decide. No por nosotros, por ti». Me miró con ojos que habían visto tormentas peores. La muerte de la abuela, la quiebra de papá. Sus palabras me anclaron. En ese momento vi mi vida no como un cuento roto, sino como un camino con curvas. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, pero por primera vez no eran solo de dolor, eran de liberación. «Lo quiero fuera de mi vida», dije finalmente, mirando a Andrés. «El matrimonio fue un error. Vuelve a tu apartamento, pero no esperes que vuelva». Él asintió derrotado y salió sin una palabra.
el portazo resonando como un punto final. Sofía se arrodilló a mis pies suplicando, «Perdóname, hermana, haré lo que sea». La ayudé a levantarse, pero no la abracé. «Necesito tiempo. Vete a la capital. Enfócate en tu vida. Somos familia, pero esto nos cambia». Ella se fue minutos después, con el rostro hinchado y la bolsa de arepas olvidada en la mesa. Papá me abrazó entonces, su camisa oliendo a taller y a sancocho de ayer. «Eres fuerte, mija, como tu madre». Y mamá, limpiando las lágrimas con su delantal, añadió, «El amor verdadero no traiciona. Encontrarás uno que te vea como el sol, sin sombras». Salí al jardín donde el sol ahora rompía la niebla, calentando los geranios rojos y secando los charcos. El tráfico de Bogotá rugía a lo lejos, un recordatorio de que la vida seguía, caótica pero vibrante. Llamé a Clara. «Se acabó. Duele, pero estoy bien. Vamos a almorzar, ¿sí?» Su risa al otro lado fue un bálsamo. Días después, empaqué mis cosas del apartamento de Chapinero con la ayuda de Clara y unos primos. El balcón ahora parecía más amplio sin el peso de las mentiras. Volví a la casa familiar por un tiempo, retomando clases en la uni con una determinación renovada. Sofía me escribió disculpas semanales, y poco a poco empezamos a reconstruir, con visitas cautelosas y conversaciones honestas. Andrés se mudó a otro barrio. Oí que pedía el divorcio rápido, y aunque dolía, era un cierre necesario. Bogotá, con su lluvia intermitente y sus calles empedradas, me enseñó que las grietas no destruyen si las remiendas con fuerza propia. Me convertí en la Valeria que siempre fui, pero más sabia, la que elige su camino, rodeada de quienes importan de verdad. El día de mi boda se convirtió en el inicio de mi renacer, no en un final, y en las noches, cuando el skyline parpadea, sonrío, sabiendo que el abismo que se abrió me llevó a un horizonte más claro. El sol de mediodía caía con fuerza sobre el jardín de la hacienda familiar en las afueras de Ciudad de México, donde el aire olía a jazmines frescos y a tierra húmeda después de la lluvia matutina. Era una de esas bodas que reúnen a todo el clan, primos lejanos que viajan desde Guadalajara, tíos con anécdotas interminables y niños correteando entre las mesas decoradas con manteles blancos y centros de flores rojas. Mi familia, los López, siempre había sido así, ruidosa, cálida, un torbellino de abrazos y risas que te envuelve como un chaleco de lana en invierno. Pero ese día, mientras me ajustaba el vestido azul que había elegido con tanto cuidado, uno que realzaba mis curvas sin exagerar, porque a mis 35 años ya no buscaba impresionar, solo sentirme cómoda, no podía ignorar esa punzada de inquietud en el pecho. Me llamo Ana y llevaba casada con Javier 8 años. Él era el tipo de hombre que te hace reír en los momentos más absurdos, alto, con esa barba incipiente que siempre olvidaba afeitarse y ojos cafés que se arrugaban al sonreír. Nos conocimos en la universidad, en una clase de literatura donde él recitaba poemas de Neruda con un acento que me derretía. «Eres mi constelación», me decía entonces, y yo le creía. Nuestra vida era predecible, en el mejor sentido. Un departamento modesto en Coyoacán, trabajos estables, yo como maestra de primaria, él en una agencia de publicidad, y planes para un hijo que aún no llegaba, pero que soñábamos con impaciencia. Sin embargo, últimamente, Javier parecía distante. Pasaba más horas en la oficina, respondía mensajes en el teléfono con una rapidez que antes no tenía, y cuando le preguntaba solo decía, «Es el estrés, mi amor». Yo lo achacaba al cansancio, a la rutina que nos había alcanzado como a todos. La boda era de mi prima menor, Sofía, quien se casaba con un ingeniero de Monterrey. El jardín estaba transformado en un paraíso. Arcos de rosas trepaban por las pérgolas y una banda mariachi tocaba Cielito Lindo, mientras los invitados bailaban en la pista improvisada sobre el césped. El calor era sofocante, pero una brisa ocasional traía alivio, revolviendo los velos y las servilletas. Me movía entre la multitud, saludando a tías que me pellizcaban las mejillas y me preguntaban por qué no había traído un pequeño López aún. «Pronto, tita, pronto»,
Respondía con una sonrisa forzada, sintiendo el peso de esas expectativas como una mochila invisible. Javier estaba a mi lado, con su camisa blanca arremangada y una cerveza en la mano. Me tomaba de la cintura de vez en cuando, un gesto posesivo que me reconfortaba. «Mira qué guapa estás hoy», me susurró al oído mientras posábamos para una foto con la novia. Sofía, radiante en su vestido de encaje, nos abrazó efusivamente. «Ana, Javier, gracias por venir. Sin ustedes, esto no sería lo mismo». Él sonrió, pero noté que sus ojos se desviaban hacia la entrada del jardín, como si esperara a alguien. Sacudí la cabeza. Era paranoia mía, el calor jugándome trucos. La ceremonia había sido emotiva, el sacerdote hablando de amor eterno bajo un cielo que amenazaba con nubes grises, y Sofía llorando cuando intercambiaron anillos. Ahora, en la recepción, el bullicio crecía. Mesas cargadas de mole poblano, tamales y guacamole atraían a los comensales, y el tequila fluía como agua. Me serví un plato y me senté con Javier en una mesa apartada, bajo la sombra de un sauce. Hablamos de tonterías, de cómo Sofía había cambiado desde la adolescencia, de nuestros planes para el fin de semana. «Deberíamos ir a Taxco como en nuestra luna de miel», propuse, y él asintió distraídamente, revisando su teléfono bajo la mesa. Fue entonces cuando la vi, una mujer de unos 30 años, con cabello negro largo y ondulado, vestido rojo ajustado que contrastaba con el blanco predominante. No la reconocí al principio. Había tanta gente. Caminaba con gracia, saludando a conocidos, pero sus ojos se fijaron en nuestra mesa. Se acercó, sonriendo con una confianza que me erizó la piel. «¿Puedo unirme?», preguntó y sin esperar respuesta se sentó frente a nosotros. Javier se tensó. Lo sentí en cómo su mano se crispó en mi rodilla. «Hola, Ana», dijo ella extendiendo la mano. Su voz era suave, con un leve acento que no ubiqué. Quizá del norte o tal vez de algún viaje. «Soy Laura, soy Ru, una amiga de la familia, de Monterrey como el novio». Le estreché la mano, notando sus uñas perfectamente manicureadas. Javier no dijo nada, solo la miró fijamente, como si el mundo se hubiera detenido. Charlamos un rato, sobre el viaje, el tráfico infernal de la Ciudad de México, el calor que nos hacía sudar bajo las estrellas que empezaban a asomarse. Pero entonces, mientras la banda iniciaba El Rey, Laura se inclinó hacia Javier y, con una sonrisa íntima que me heló la sangre, dijo: «Oye, Chispitas, ¿te acuerdas de aquella noche en la playa, cuando el mar nos salpicaba y prometimos no contarle a nadie?» Chispitas. Ese apodo, solo yo lo usaba para Javier. Lo inventé una noche, hace años, cuando él dejó caer un vaso y lo llamé así por las chispas que saltaron. Era nuestro secreto, un diminutivo cariñoso que murmuraba en la cama, en momentos de ternura absoluta. Nadie más lo sabía. Nadie. Javier se quedó inmóvil. Su rostro palideció bajo la luz de las guirnaldas, la cerveza a medio camino de sus labios. El jardín seguía vibrando con risas y música, pero en nuestra mesa el aire se espesó como niebla. Laura lo miró expectante, y yo. Yo sentí que el mundo se inclinaba. «¿Quién eres tú?», pregunté, mi voz un hilo tembloroso. Pero ella solo sonrió más, y Javier, mi Javier, no podía ni parpadear. El mariachi cantaba sobre reyes y coronas, pero en ese instante supe que algo se había roto para siempre. La brisa se levantó de nuevo, trayendo el aroma de la tormenta que se avecinaba, y yo me preparé para lo que vendría. La brisa que acababa de levantarse se convirtió en un viento caprichoso, agitando las servilletas sobre las mesas y haciendo que las luces de las guirnaldas parpadearan como estrellas nerviosas. El jardín de la hacienda parecía un escenario congelado. El mariachi seguía tocando con su entusiasmo incansable. Los invitados reían y brindaban con copas de cristal que tintineaban como campanas lejanas. Pero en nuestra mesa el tiempo se había detenido. Mi corazón latía con fuerza, un tambor sordo en el pecho que ahogaba el «salud» de un tío lejano. Javier seguía inmóvil, la cerveza olvidada en su mano,
los ojos fijos en Laura, como si ella fuera un fantasma salido de un sueño que no quería recordar. «¿Chispitas?», repetí yo, mi voz rompiéndose como una rama seca bajo el pie. El apodo salió de mis labios como un eco traicionero, y sentí un nudo en la garganta que me impedía tragar. Laura parpadeó, su sonrisa vacilando por un segundo, pero se recompuso rápido, inclinándose un poco más hacia adelante. Su perfume, algo floral y caro, invadió el espacio entre nosotros, mezclándose con el olor terroso del césped húmedo. Sí, ese era el apodo que le ponía Javier en aquellos días. ¿No es gracioso? Él siempre decía que le recordaba a las chispas de un fuego en la playa. Sus palabras cayeron como gotas de lluvia fría sobre mi piel, y noté cómo Javier tragaba saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando con esfuerzo. ¿Qué playa? ¿De qué hablas?, exigí, girándome hacia él. Mi mano, que había estado en su rodilla, se apartó como si quemara. Javier finalmente reaccionó, parpadeando como si saliera de un trance. Puso la cerveza en la mesa con un golpe sordo y se pasó la mano por la barba, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Ana es un malentendido. Laura, ella, trabajó conmigo en un proyecto hace años, en Monterrey, cuando fui por esa campaña publicitaria. Su voz era ronca, entrecortada, y evitó mis ojos, mirando en cambio hacia el horizonte donde las nubes grises se acumulaban sobre las colinas de la hacienda. Laura soltó una risa ligera, como si todo fuera una anécdota inocente de la universidad. «Oh, vamos, Javier, no seas modesto. Aquella noche en la playa de Mazatlán, después de la presentación, todos bailamos hasta el amanecer. Tú y yo nos escapamos un rato, ¿recuerdas? Las olas rompiendo, la arena fría bajo los pies, y ese apodo que inventé porque saltabas como chispitas cuando te mojaba el agua». Se volvió hacia mí, con una expresión de falsa empatía. «Ana, no te preocupes, fue solo una amistad de trabajo. Javier siempre ha sido leal, ¿verdad?» Leal. La palabra me golpeó como un puñetazo. Sentí las lágrimas picando en mis ojos, pero las contuve. No iba a derrumbarme frente a esta desconocida en la boda de mi prima. El viento arreciaba, trayendo el primer rumor de truenos lejanos, y una gota de lluvia solitaria salpicó la mesa. Los invitados empezaron a moverse, algunos buscando refugio bajo las pérgolas, pero yo no podía apartarme. Si fue solo trabajo, ¿por qué no me has mencionado nunca a Laura? ¿Por qué ese apodo que solo yo uso? Mi voz subió de tono, atrayendo miradas curiosas de la mesa vecina. Una tía mía, la que siempre chismeaba sobre los vecinos, nos miró con las cejas arqueadas. Javier se levantó de golpe, derribando casi la silla. «Ana, por favor, no aquí. Hablemos en privado». Me tomó del brazo, pero lo aparté con brusquedad. Su toque, que antes me reconfortaba, ahora me repugnaba. Laura se puso de pie también, alisando su vestido rojo con gracia felina. «Lo siento si he revuelto algo. Solo quería saludar a un viejo amigo. Disfruten la boda». Se alejó contoneándose hacia el grupo de invitados del norte, donde el novio de Sofía la recibió con un abrazo efusivo. La vi reír, integrándose como si nada mientras el estómago se me revolvía. Me quedé sentada, las manos temblando sobre el mantel arrugado. El plato de comida que había servido, tacos de cochinita con salsa verde, se enfriaba intacto, el guacamole volviéndose gris. Javier se sentó de nuevo acercándose con cautela. «Mi amor, escúchame. Fue hace 5 años antes de que nos casáramos. Un viaje de trabajo, nada más. Bebimos demasiado, bailamos, pero no pasó nada serio. El apodo debe ser coincidencia. O tal vez se lo conté en una borrachera». Sus ojos suplicaban, pero yo veía la mentira en cómo evitaba detalles, en cómo sus dedos tamborileaban nerviosos en la mesa. ¿Coincidencia? ¿Me tomas por idiota, Javier? Las lágrimas finalmente escaparon, rodando calientes por mis mejillas. El viento ahora azotaba con fuerza, y la lluvia empezó a caer en Ernest, grandes gotas que salpicaban el jardín y obligaban a la banda a cubrir sus instrumentos. Los invitados corrían hacia el salón principal de la hacienda,
un edificio colonial con techos altos y paredes de adobe que olía a historia y a café de olla. Sofía, aún con su velo empapado, pasó corriendo y me vio. «Ana, ¿qué pasa? Ven adentro, moja». Me ayudó a levantarme, su mano cálida en mi brazo, y Javier nos siguió en silencio. Dentro del salón, el aire era más fresco, cargado del aroma a velas de cera y flores marchitas. Las mesas se apiñaban bajo lámparas de hierro forjado, y el bullicio se reanudó con risas ahogadas por el tamborileo de la lluvia en el tejado de tejas rojas. Sofía me llevó a un rincón, lejos de la pista de baile donde ahora sonaba un vals grabado. «Cuéntame, prima, estás pálida como un fantasma». Le conté todo en susurros entrecortados, mientras Javier se mantenía a unos metros, hablando con un primo para disimular. Sofía frunció el ceño, su maquillaje corrido por la lluvia. «Esa Laura. La vi llegar con el grupo de Monterrey. No la conozco bien, pero parece de esas que disfrutan el drama. ¿Quieres que hable con ella?» Sacudí la cabeza, sintiendo una oleada de rabia mezclada con miedo. No necesito pensar. ¿Y si Javier me ha mentido todo este tiempo? Sofía me abrazó, su vestido húmedo pegándose al mío. «Eres fuerte, Ana. Recuerda cuando perdiste el trabajo en la escuela y te levantaste sola. Habla con él, pero no dejes que te pisotee. Somos López, ¿no? Luchamos por lo nuestro». Sus palabras me anclaron un poco, un recordatorio de la red familiar que siempre nos sostenía, como las raíces de un ahuehuete en la plaza del Zócalo. La noche avanzó bajo la tormenta, con relámpagos iluminando las ventanas empañadas. Javier se acercó al fin, con una expresión arrepentida que no borraba la duda en mi corazón. «Vámonos a casa, Ana. Mañana lo aclaramos todo». Asentí, pero en mi mente las preguntas giraban como el viento fuera. ¿Quién era realmente Laura? ¿Qué más escondía Javier? La boda continuaba, un remolino de alegría ajena, pero para mí, el mundo se había teñido de sombras. Caminamos hacia el auto bajo la lluvia torrencial, el agua lavando el maquillaje de mi rostro y quizás el inicio de una verdad que dolería más que cualquier tormenta. La lluvia caía como un velo implacable sobre el parabrisas del auto, borrando las luces de la carretera que serpenteaba de regreso a la Ciudad de México. Javier conducía en silencio, las manos apretadas en el volante, el limpiaparabrisas trabajando furiosamente contra el aguacero que convertía el asfalto en un río negro. Yo iba en el asiento del pasajero, con el vestido empapado pegado a la piel, el cabello chorreando gotas frías por la nuca. El aroma a tierra mojada se colaba por las ventanillas entreabiertas, mezclado con el olor a cuero húmedo del interior. Cada kilómetro que avanzábamos amplificaba el silencio entre nosotros, un vacío pesado que pesaba más que la tormenta misma. Mi mente era un torbellino, imágenes de Laura sonriendo, el apodo saliendo de sus labios como un veneno dulce, y la cara pálida de Javier traicionándolo todo. Llegamos a nuestro departamento en Coyoacán pasadas las 11 de la noche. El barrio estaba envuelto en niebla, las calles empedradas relucientes bajo las farolas anaranjadas que parpadeaban como ojos cansados. Aparcamos en el sótano y subimos las escaleras en penumbras, el eco de nuestros pasos resonando en el pasillo estrecho. Javier abrió la puerta con manos temblorosas y el calor del interior nos golpeó como una bofetada. El olor familiar a café de la mañana y a libros viejos en las estanterías. Me quité los zapatos embarrados en la entrada, sintiendo el piso de baldosa fría bajo los pies descalzos. «Ana, por favor, hablemos», murmuró él, cerrando la puerta con un clic suave que sonó definitivo. Me dirigí a la sala, encendiendo la lámpara de pie que iluminaba el sofá raído donde habíamos visto tantas películas juntos. Me dejé caer en él, exhausta, mientras Javier se quedaba de pie, quitándose la camisa mojada y colgándola en una silla. Su torso desnudo, marcado por los años de gimnasio esporádico, ya no me reconfortaba. Ahora lo veía como un territorio desconocido. «Dime la verdad, Javier, toda. ¿Quién es Laura? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que...?» «Lo que sea que pasó en Mazatlán». Mi voz era un susurro ronco, pero cargado de una determinación que no sabía que tenía. Las lágrimas habían cesado en el auto,
reemplazadas por una rabia fría que me enderezaba la espalda. Él se sentó en el borde del sofá, a una distancia prudente, pasándose las manos por el cabello revuelto. El trueno retumbó afuera, haciendo vibrar las ventanas. Está bien, te lo contaré. Hace 5 años, antes de comprometernos, fui a Monterrey por un proyecto grande en la agencia. Era una campaña para una marca de cervezas, y Laura era la coordinadora local. Joven, ambiciosa, con ideas frescas. Pasamos semanas trabajando juntos, reuniones, brainstorming hasta altas horas. Una noche, después de cerrar el trato, el equipo salió a celebrar en Mazatlán. Bebimos, bailamos en una playa pública, con fogata y todo. Laura y yo. Nos besamos. Solo eso, Ana. Un beso tonto, impulsivo. Al día siguiente lo ignoramos. Volvimos al trabajo como si nada. Nunca más la vi hasta hoy. Sus palabras colgaban en el aire, pero no llenaban el vacío. ¿Y el apodo? ¿Chispitas? ¿Cómo lo sabe ella si fue solo un beso? Javier bajó la mirada al piso, donde una gota de agua se escurría de su pantalón. Se lo dije esa noche, en la playa. Estaba borracho, hablando de tonterías. Le conté sobre ti y sobre cómo me llamabas así, y ella lo repitió bromeando. Fue un error, un desliz. Pensé que no importaba, que era pasado enterrado. Su voz se quebró un poco y extendió la mano hacia mí, pero la retiré. ¿Enterrado? ¿Por qué no me lo dijiste nunca? 8 años casados, Javier, y guardas esto como un secreto sucio. ¿Cuántos más hay? El teléfono de Javier vibró en la mesa de centro, rompiendo la tensión como un cristal. Lo miró de reojo, y su rostro se endureció. Es del trabajo, dijo rápido. Pero no lo tomó. Yo sí lo hice, antes de que pudiera detenerme. La pantalla mostraba un mensaje de un número desconocido. Javier, ¿llegaste bien? Hablamos pronto. L. Mi corazón se aceleró, un pulso salvaje en las sienes. ¿Laura, hoy, en la boda? Él se levantó de un salto intentando arrebatármelo, pero lo aparté. Dame eso, Ana. Es nada, solo un saludo cortés. ¡Mentiroso!, grité. Mi voz ecoando en el departamento pequeño. Las paredes delgadas debieron captar algo, porque oí un vecino toser en el pasillo. Lágrimas frescas brotaron, calientes y furiosas. Si fue hace 5 años, ¿por qué te escribe ahora? ¿Por qué se acercó a nosotros en la boda como si fuerais íntimos? Javier se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Bien, hay más. Hace unos meses, la agencia me pidió contactarla para un nuevo proyecto. Intercambiamos correos, mensajes profesionales. Nada romántico, te juro, pero en la boda no sabía que vendría. Me sorprendió, y el apodo fue su forma de, no sé, de provocarme, quizás, o de recordarme el pasado para herirnos. Herirnos. La palabra me dolió más que el resto. Me puse de pie, caminando hacia la ventana donde la lluvia azotaba los cristales, empañándolos con vapor. Afuera, las calles de Coyoacán estaban desiertas, solo un perro callejero merodeando bajo un toldo. Recordé nuestra vida aquí, las tardes en el mercado comprando chiles y cilantro, las noches cocinando pozole mientras él me contaba chistes malos. Todo eso era una fachada. Me siento como una tonta, Javier. Creí que éramos sólidos, que el estrés era solo trabajo, pero esto me hace cuestionar todo. Él se acercó por detrás, su aliento cálido en mi cuello. No lo arruines por un error viejo. Te amo, Ana. Eres mi constelación, siempre lo has sido. Justo entonces mi teléfono sonó en la cocina. Era Sofía. Respondí con voz temblorosa, y su tono preocupado llenó la línea. Prima, ¿estás bien? Me fui preocupada. Mamá me dijo que te vio salir con cara de funeral. ¿Quieres que vaya? O dile a Javier que se largue un rato, yo te llevo a casa. Su oferta, tan típica de los López, siempre listos para intervenir con tacos y consejos, me sacó una sonrisa débil. Gracias, Sophie. Estoy en casa. Mañana hablamos, ¿sí? Solo. Necesito espacio. Colgué, sintiendo un atisbo de fuerza. Javier me miró suplicante, pero negué con la cabeza.
Duerme en el sofá esta noche. Mañana, si quieres salvar esto, trae pruebas, no más mentiras. Me metí en el dormitorio, cerrando la puerta con llave por primera vez en 8 años. El colchón se hundió bajo mi peso y el sonido de la lluvia se convirtió en un arrullo monótono. Lágrimas silenciosas mojaron la almohada, pero en medio del dolor surgió una resolución. No iba a dejar que esto me destruyera. Al día siguiente buscaría respuestas sola, quizás hablando con Laura o revisando correos viejos. Javier había herido mi confianza, pero yo, Ana López, había superado pérdidas antes. La muerte de mi padre, el despido injusto en la escuela. Esta vez, con el apoyo de mi familia, saldría más fuerte. Afuera la tormenta amainaba, dejando un cielo estrellado que prometía un nuevo amanecer, aunque incierto. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas delgadas del dormitorio, pintando rayas doradas en el piso de madera que crujía bajo mis pies descalzos. Me desperté con los ojos hinchados, el cuerpo pesado como si hubiera cargado sacos de maíz toda la noche. La tormenta había pasado, dejando un aire fresco que entraba por la ventana entreabierta, trayendo el aroma a pan recién horneado de la panadería de la esquina en Coyoacán. Miré el reloj. Las 8 en punto. Javier no estaba. Oí el sonido de la cafetera en la cocina, un ritual que solía ser reconfortante, pero ahora me erizaba la piel. Me vestí con lo primero que encontré, un suéter holgado y jeans desgastados, y salí al pasillo. Él estaba allí, de espaldas, removiendo el café con una cuchara que tintineaba contra la taza. Su cabello estaba revuelto, la barba más larga de lo usual, y cuando se giró, sus ojos cafés mostraban ojeras profundas, como surcos en la tierra seca. «Buenos días, Ana», dijo en voz baja, extendiendo una taza hacia mí. «Hice tu favorito con canela». La rechacé con un gesto de cabeza, sentándome en la mesa de la cocina, donde el sol iluminaba las motas de polvo danzando en el aire. «No puedo tomar nada ahora, Javier. Necesito respuestas reales, no café». Mi voz era firme, aunque el corazón me latía con fuerza, un recordatorio de la vulnerabilidad que anoche había intentado enterrar. Él se sentó frente a mí, la silla raspando el piso con un sonido áspero. «Anoche te dije todo. El beso fue un error. Los mensajes recientes son solo trabajo. Laura. Ella es del pasado, Ana. No significa nada». Pero sus palabras sonaban huecas, como el eco en una plaza vacía un domingo por la mañana. Sacudí la cabeza sintiendo una oleada de frustración. «No me convences. Ese mensaje de anoche, hablamos pronto». «¿Qué significa eso? ¿Por qué te escribe como si fueran cercanos?» Javier suspiró, pasándose la mano por la cara. «Es profesional. La agencia quiere colaborar con ella en un nuevo cliente. Le pedí que no lo mencionara en la boda, pero apareció. No controlo eso». Hizo una pausa y por primera vez vi un atisbo de genuina culpa en su expresión. «Te fallé al no contártelo antes. El miedo a perderte me paralizó, pero te juro, mi amor, no hay nada más». Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Sofía. «Prima, ¿desayuno? Te paso a buscar en 20 minutos y no acepto no». Sonreí a pesar de todo. Los López éramos así, invasivos pero leales, como el chile que pica pero calienta el alma. «Voy a salir», le dije a Javier poniéndome de pie. «Necesito aire, perspectiva. Si quieres salvarnos, dame espacio hoy, y borra su número, o al menos muéstrame los mensajes». Él asintió derrotado, y yo salí sin mirar atrás, el clic de la puerta resonando como un punto final temporal. Sofía llegó en su viejo Volkswagen, con el motor rugiendo como un león cansado. Me subí, y ella me abrazó torpemente sobre la palanca de cambios. «Ay, Ana, pareces que te atropelló un microbús. Vamos al mercado de Coyoacán, compramos quesadillas y hablamos». El trayecto fue corto, pero el bullicio de las calles, vendedores gritando «aguacates frescos», el claxon de taxis amarillos, me distrajo lo suficiente para no derrumbarme. Aparcamos cerca de la plaza, donde el árbol del ahuehuete centenario se erguía imponente, sus raíces serpenteando como venas de la ciudad. Nos sentamos en un puesto de comida callejera, bajo un toldo rayado,
que nos protegía del sol incipiente. El humo de la plancha subía en espirales, cargado del olor a cebolla caramelizada y queso derretido. Sofía mordió su quesadilla de flor de calabaza, masticando con energía. Cuéntame todo desde el principio. Esa Laura suena como una víbora con tacones. Le relaté la noche, el beso confesado, los mensajes, la duda que me carcomía. Ella escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros fijos en mí, y cuando terminé, soltó un bufido. Hombres, siempre con sus secretitos. Recuerda a mi hermano cuando engañó a su novia con la vecina. Lo perdonó, pero tardó años en confiar de nuevo. Tú eres más fuerte, Ana. No dejes que te robe la paz. Sus palabras me golpearon, evocando recuerdos de mi propia resiliencia. Cuando mi padre murió de un infarto hace 10 años, fui yo quien sostuvo a mi madre, organizando el rosario en la casa familiar con velas y rezos que llenaban la noche. O cuando perdí el puesto en la escuela por recortes y empecé a dar clases particulares en el barrio, reconstruyendo mi vida ladrillo a ladrillo. Tienes razón, admití, untando salsa verde en mi taco. Pero duele, Sophie. Pensé que Javier era mi roca, no un castillo de arena. Ella me tomó la mano, su piel cálida y callosa de tanto ayudar en la hacienda. Entonces construye una nueva roca. Habla con él, pero con condiciones. Y si miente otra vez, sal. La familia está contigo. Mamá ya me mandó un mensaje ofreciendo su casa en Xochimilco si necesitas refugio. Regresé al departamento al mediodía, el sol ahora alto y abrasador, haciendo que el asfalto ondulara como un espejismo. Javier estaba en la sala con la laptop abierta y papeles esparcidos. «Mira», dijo al verme girando la pantalla. Eran los correos con Laura, propuestas de campañas, fechas de reuniones, nada personal. Y el número lo bloqueé. No más contacto directo. Lo manejaré por la agencia. Escuché, escudriñando cada línea, buscando grietas. Parecía honesto, pero la confianza rota no se repara en un día. Nos sentamos en el sofá, el mismo donde anoche había llorado sola. Perdóname, Ana. Fui un idiota por guardar silencio. Pero te amo, y quiero intentarlo. Extendió la mano y esta vez la tomé. No era perdón total, solo un paso. Yo también te amo, pero necesitamos terapia, Javier. Y transparencia total, nada de secretos. Él asintió, lágrimas en los ojos, y me abrazó con fuerza, su corazón latiendo contra el mío. Afuera el mercado bullía con vida, risas de niños, el pregón de un vendedor de elotes. La ciudad seguía su ritmo, y yo, con el apoyo de Sofía y mi familia, empezaría a sanar. Los días siguientes fueron un torbellino de sesiones con una terapeuta en el centro, donde desentrañamos capas de resentimiento bajo luces tenues y tazas de té de manzanilla. Javier se esforzó. Cenas románticas en el patio del departamento, con velas y mariachi grabado, y caminatas por el viveros donde el aire olía a pinos y tierra fértil. Laura se desvaneció en el olvido, un capítulo cerrado por la distancia y el tiempo. No fue fácil. Hubo noches de discusiones acaloradas, como cuando encontré un viejo email inocente y exploté, pero cada obstáculo nos unía más, forjando una confianza renovada. Meses después, en una cena familiar en la hacienda, esta vez por el bautizo de un sobrino, Javier me susurró al oído. «Eres mi constelación, Chispitas». Rey, el apodo ahora nuestro de nuevo, limpio de sombras. Sofía me guiñó un ojo desde el otro lado de la mesa, rodeada de tíos y primos que llenaban el aire con anécdotas y brindis. El sol se ponía sobre las colinas, tiñendo el cielo de rosas y naranjas, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. La vida en México era así. Tormentas que pasan, familias que sostienen, y un corazón que con coraje se levanta más fuerte.